voy a hablar con el padre Lalo para decirle que ya no me voy a ir de monja porque ya encontré mi verdadera vocación. No seas cruel. Ah, ¿crees que soy cruel? Entonces llámame cruel, loca, intensa. Tú eres mi propia vocación, Matías. Y para ninguno de los dos estuve, Isabel. Lo entiendo. Es algo extraño. Lo siento aquí adentro. Ni siquiera sé qué está pasando con Surem. No, tranquila, por Dios. Tranquila. Después de todo lo que ha sucedido, ¿qué ha pensado hacer? Por lo pronto, subir la recompensa por la cabeza de Malverde. Te lo juro por lo que más quieras, que yo no sabía de lo que era capaz Herminio. Está loco. Y nadie me dijo nada. Tú veniste a hablar con mi papá y Secundino también estaba aquí, ¿no? Sí, pero cálmate. ¿Qué estás buscando? What happened? Vicente, ¿qué hablaron tú y mi papá? Los perdí a los dos. A los dos los mataron. ¿Cómo que los mataron? ¿Cómo? No lo sé. Pero sí sé que fue la misma sombra. ¿Quién podría querer matar a mi viejo? ¿Por qué? No lo sé. Pero sé que no se fue en paz. Y detrás de todo eso está Quiñones, aunque no tengo pruebas. Entonces vamos a partirle a la madre. Para que nos digan la verdad. Quiero saber quién le hizo esto a mi viejo. Lo que quiero es justicia, pero no tengo certezas. Son solo visiones. Hay algo muy confuso en todo esto. Pero todos sabemos que Herminio es un asesino que nos odia. ¿Quién más pudo haber sido jinete? Nadie. Todo lo acusa, pero nadie me va a creer solo porque tengo visiones. Habrá que buscar las pruebas. Pero antes debemos salvar a Salia. Además, mañana entierran a tu papá. Tenemos que estar seguros y esperar a que Lisandro Luna haga justicia. ¿Y si crees que lo haga? Pues habrá que ver. Si no, lo haremos nosotros. Bueno, si no han venido por ti es porque el pueblo está que hierve de federales, de pelones por todos lados. ¿Estás segura? 100% que el cavernícola de mi marido ya se ha ido por la puerta. Tranquila, mujer, ya. Toma esto. Ya se fue. Y se fue con la misma cara mala que tiene de siempre. Pero no hizo ni dijo nada que hiciera pensar que sabe que estás aquí. Es que siento que en cuanto parpadee, voy a tener de frente a la bestia de Eleuterio, intentando retorcerme el cuello. Por lo menos el otro no puede hacerme nada. ¿Pablote? Sí. Se debe estar ardiendo en la última paila del infierno. Dicen que Malverde lo mató. No, él no fue. Pero me alegra que el gordo esté en el infierno. Aunque no pueda dormir esta noche. No sé si voy a poder dormir, te lo juro. Tranquila, ya. Por favor, confía en nosotros. Duerme, por favor, que mañana vamos a estar a las carreras contigo. Hoy trata de descansar. Ten por seguro que primero nos matan a nosotras, antes de que Quiñones y su gente vengan a tocarte. Por si acaso. La quiero muerta, Eleuterio. ¡Muerta! ¿Me entendiste? ¿Sabes qué? Déjame, que no soy ningún inválido. Déjame, no me toques. Maldita la hora cuando decidí quedarme a vivir en este pueblo inmundo. Ya está muy tomado. Patrón, deje que lo meta en su cámara. Toma. ¿Qué hablas? Y a la cama solamente mi mujer, ¿me entiendes? Lo que tú tienes que hacer es traerme a mi mujer aquí a Salia. Y al lado, la cabeza sangrante del malnacido de Malverde. Eso es lo que tienes que hacer. Deje que se vayan los federales, patrón, y le juro que se la voy a traer a sus pies. ¿Sabes qué? Lárgate. ¡Que te largues, ¡lárgate! Nadie me entiende. ¡Eleuterio!
¿Por qué te largas sin mi permiso? Rosita, creo que la dejé ir. Nos la hubiéramos pasado muy bien. Rosita, sé que estás por ahí, Rosa. ¡Rosa! 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 ¿Quién anda ahí? Patrón. Oh, mujer. Maldito guiso del diablo. Eres la única hembra que me queda en esta casa. Y me vas a cumplir. La hembra es hembra. Y ahora vas a aprender lo que es un toro cuando embiste. Permítame, patrón, yo le ayudo. Yo la atiendo. No vaya a lastimar, yo la atiendo. Se lo juro. A ver. Yo lo atiendo. ¿Pudiste dormir algo, Isabel? Qué bueno que viniste. El doctor Belisario dijo que había que ir ahí y lavar todo muy bien. Pues sí, por si de verdad fuera tuberculosis lo que mató a mi padre. Bueno, eso fue lo que le dijo a Nieves, el doctor. Y Jesús también habló de tuberculosis. Pues Jesús dice que a mi papá lo mataron. ¿Qué? Pero si el último de estar aquí fue Vicente. A ver, no, Isabel, no. Papá estaba enfermo. Tú no tienes que estar haciendo esto. ¿No? ¿Y esto? ¿Por qué está roto? ¿Qué hacía papá con él? ¿Este no es tu Cristo, Secundino? Ya Gamboa nos ayudó. Se está llevando a todos los federales hacia el mercado. Está bueno, pues es ahora. Vamos. Gamboa, muchas gracias por tu ayuda. Lo necesitamos. Con que no me sorprenda nada más, que no me cachen, porque si no, hasta aquí la cuento, señor. Tú no te preocupes. Sabes que no te voy a desamparar. Gracias. Hagámoslo ahora. Vamos a aprovechar el cambio de guardia y entramos por atrás. Vamos. Jinete, Vámonos. jinete. De esta no te vas a escapar, Secundino, así si te empiezas a alterar, ¿eh? Porque yo no te tengo miedo. ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste. ¿O qué? ¿Eh? ¿O qué? ¿Me vas a acusar de haber matado a mi papá por lo que te dijo Jesús? ¿Y por qué está roto? ¿Por qué? Discutieron. ¿Fue por ti que mi papá se asfixió ahí? ¿Qué estás pensando, Isabel, eh? De verdad, dime qué estás pensando, ¿eh? Que mi papá me lo arrancó del cuello de alguna manera. Entonces porque yo... dime que no, no ¿estás es loca? verdad. Dime que no es verdad. ¡No es verdad! No discutiste con él aquí. No lo dejaste tosiendo aquí solo en su cama, Secundino. Dime que no es verdad. ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! El último que estuvo aquí fue Vicente. Pregúntale cómo estaba cuando vio a mi papá, cómo estaba cuando entró. Digo, ¿de verdad le vas a creer más a un delincuente como Malverde por encima de mí? ¿Te estás escuchando? ¡Soy tu hermano, Isabel! ¡Soy tu hermano! ¿O qué? ¿O qué? Es que nada de eso importa. ¿Por qué no me crees? Tienes que creerme, Isabel. ¿Es o no es tu crucifijo? ¡Sí! 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 ¡Es mi Cristo, sí! ¿Qué más quieres que te diga? ¿Eh? Se me ha de haber caído cuando me acerqué a abrazarlo, cuando estuve con... No sé, Isabel. No lo sé. Te acabo de contar de lo bonito que me habló.
Hablamos de mi niñez, de mi infancia, Isabel. ¿Ya se te olvidó eso? No te creo, Secundino. Aquí hay algo más y tú no me lo quieres decir. Señor. Deténganlo. Llévenselo. Yo me encargo. Es que esto acaba de pasar, no estaba. ¿Dónde se metió Rosa? No sabría decirle, patrón. Pues la buscas, pero ya. Búscala. ¿Qué? ¿No pensabas darme de comer, Rosita? No. Esta resaca me está matando. ¿No está ahora? ¿Qué se le ofrece? Tengo que ver al coronel. El señor no puede atenderlo en este momento. Perdón, pero... es una emergencia, con Oiga. permiso. ¿Qué ocurre, Gamboa? Coronel, buen día. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero tiene que venir a la plaza. Me encuentro con ropa de dormir. Lo sé. Espero que sea importante. ¿Qué pasó? Este pueblo está muy caliente, señor. Tiene que verlo. Good morning, maestro. Reed, ¿pero qué estás haciendo aquí? Te hacía muy lejos. No has salido, ¿verdad? No tienes idea de lo que está sucediendo. Me acabo de despertar. ¿Qué pasa? Hay un muerto. El viejo, el maestro de Malverde, el chamán, su padrastro, no sé. Está expuesto en la plaza. Es espantoso. Suren. ¿Pero cómo? No sé, está expuesto en la plaza con un letrero que dice ojo por ojo. No puede ser. Siento mucho lo que pasó con Ramón. No sé qué decir. No has salido a plaza, ¿verdad? No hemos estado aquí. ¿Qué pasó? Mataron a Suren. Lo colgaron en la plaza. No se escucha nada, ¿verdad? No, ya. Vamos. ¿Quién? Soy yo. ¿Yo quién? Ana. Hagan presión. ¿Estás lista? Te vas con nosotros. ¿Yo? No, pero antes tengo que agarrar algo. ¿Qué cosa? Pues mi vestido no me va a ir hacia Ay, años. por favor, como que tu vestido no, que me salió muy caro. No. Silencio. Voy a abrir la puerta. A ver si con eso la gente entiende quién es quién en este pueblo. ¿No? Así va a ser. Mucha risa. A ver, Eleuterio, por favor. A ver, dime que todo salió como lo planeé. Así mero, patrón. Para estas horas todo San Blas está viendo al ese cómo se pudre ahí con los opilotes. Muy bien, Eleuterio, muy bien. Eso estuvo muy bien.
Que se enteren de lo que se viene. Muy bien. Hasta un letrerito le dejé. A ver. ¿Qué cosa? ¿Qué estás diciendo? ¿Un letrero? Sí, uno que decía ojo por ojo. Eso se piensa, imbécil. Pero no se promociona. Por Dios. Gamboa, tome nota. Sí, señor. Y bajen a ese pobre hombre de ahí. ¿Escucharon al coronel? Bájenlo. Señor, esto sin duda es obra de la gente de Eleuterio. Se están cobrando lo de Pablote. Ojo por ojo. Acabaremos todos ciegos. Esto se está saliendo de control. Y no acusa a nadie sin tener pruebas, Gamboa. La tiene en sus manos, señor. Bueno, ya váyanse. Esto no es un espectáculo. Yo me encargo, coronel. Por favor, a sus casas. Retírense, se está poniendo muy feo. Cuídense. Váyanse, por favor. Ramón y Sura. El mismo día. Madre mía, ¿qué ha pasado? Jesús, ¿estás bien? Azaña. ¿Qué? Dime algo. ¿En algún momento viste a Soren con Quiñones o con Eleuterio? No me acuerdo, perdón. Pero lo que sí me acuerdo es que estaban planeando algo. Siempre lo hacen. Tranquilo. Tranquilo, yo me encargo. ¡Todavía no abrimos! Jesús, tenemos que irnos de aquí. No es seguro. Con todo lo que pasó con Soren, jinete. Los federales van a estar por todas partes. Yo creo que deberíamos irnos, ¿no? ¿No, jinete? Vámonos. Tenemos que salir de aquí. Ángeles. Vamos. Venga. Fuera. Gracias. Muchas gracias por todo, como siempre. A mí me hubiera encantado venir anoche y pasarla contigo, pero... Bueno, ya sabes todo lo que pasó. Y ahora con esto, pues no voy a poder venir. Ya habrá tiempo. Me tengo que ir. Te amo. Es que de todos tus hermanos, para ti yo siempre he sido el peor, ¿que no? ¿De qué estás hablando, Secundino? Que ni siquiera me puedes creer que no discutí con mi papá. No hice nada. Pero claro, para ti es más fácil pensar que yo lo maté. No. ¡Que yo lo maté! No, yo nunca haría una acusación de esa magnitud. Yo sé que tú no lo harías. Solamente te estoy preguntando si ocurrió algo entre ustedes. Estoy diciendo que no pasó nada. Al contrario, mi papá estuvo de lo más lindo, de lo más tranquilo, de lo más cariñoso conmigo, como cuando era un niño, Isabel. Él estaba... Pregúntale a Vicente cómo estaba cuando entró. Es que hay cosas que no estoy entendiendo, Secundino. Jesús a mí me dijo que... Claro, entonces habla el más santo de los santos de este santoral y tú vas y le crees absolutamente todo, ¿no? Hey. Ustedes no pueden estar discutiendo así. Antes que nada son hermanos y ni siquiera hemos enterrado a tu padre. Por favor. Pues ya ves. Secundino, por favor. Déjalo, por favor, déjalo. Ambos están muy alterados. Los gritos se escuchaban hasta allá. Gracias a Dios, Nacho no escuchó nada. Esto no debió pasar, mi amor.